¿Qué has hecho? Dime qué has hecho. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente atraído por lo prohibido, por aquello que el sentido común te grita que dejes en paz, entonces sabes exactamente de lo que hablo. Si te has preguntado alguna vez qué pasa cuando la curiosidad supera al miedo más primitivo, sigue escuchando. Hay lugares que te llaman, lugares olvidados, carcomidos por el tiempo, donde el eco de vidas pasadas se aferra a cada muro, a cada esquina. Hace un tiempo ese lugar se hizo insistente para mí. No era solo la adrenalina de explorar, era algo más profundo, una sensación de que un secreto me esperaba, un secreto que, por alguna razón, estaba destinado a encontrar. Me susurraba desde un lugar abandonado en los márgenes de todo, un sitio que parecía haber sido arrancado del mapa de la realidad y arrojado a un rincón oscuro. La gente se alejaba, por supuesto, la prudencia lo dictaba, pero la curiosidad, esa fuerza indomable que nos empuja a mirar más allá del velo, ¿verdad? No era solo una pequeña picazón, era un grito sordo en mi cabeza, una invitación a la transgresión, sabiendo que aquello que buscas podría ser, en el mejor de los casos, una decepción, o en el peor, tu perdición. ¿Alguna vez te has sentido así, como si el destino te empujara hacia algo, aunque gritaras en contra? El aire era denso, pesado, cargado con el olor a humedad y olvido. La niebla se arrastraba por el suelo, un sótano gris que lo cubría todo, como si el propio paisaje quisiera ocultar lo que allí yacía. Cada paso era un desafío, cada sonido se amplificaba en el silencio opresivo. La oscuridad era casi total, solo rota por la linterna, un halo tembloroso que bailaba sobre escombros y sombras alargadas. Y entonces, allí estaba, medio enterrado entre los restos de lo que parecía haber sido una vieja fábrica. La luz de la linterna lo encontró. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de herramientas grande, pero su presencia llenaba el espacio. Era tosco, de un metal oscuro y corroído, como si llevara siglos esperando. Lo más impactante no fue su forma, ni su material, sino lo que lo cubría. Símbolos extraños, grabados a mano, como advertencias de un idioma olvidado. Y entre ellos, garabateado con pintura roja ya casi desvanecida, un mensaje inequívoco: peligro, no abrir. ¿Te imaginas la escena? La tensión de leer esas palabras en un lugar así. Mi corazón, ya acelerado, dio un vuelco. ¿Quién lo selló? ¿Por qué? ¿Y qué había de terrible en su interior para que alguien se tomara tantas molestias en advertirlo? Estaba cubierto de óxido, con los bordes casi fundidos con la tierra. Pero la curiosidad, esa bestia insaciable, me impidió darme la vuelta. ¿Y a ti? ¿Qué habrías hecho tú? Una parte de mí gritaba: ¡corre! ¡Huye de aquí! Esto no te concierne. Pero otra, mucho más potente, me arrastraba, me susurraba: no puedes irte ahora, ya estás aquí, tienes que saberlo. Es una lucha que conoces, ¿verdad? La razón contra el instinto más primario de la curiosidad. La caja no era solo un objeto, era un acertijo, una puerta a algo desconocido. ¿Quién la había dejado? ¿Con qué propósito? Me arrodillé, pasando los dedos temblorosos por su superficie rugosa. El óxido se desprendía bajo mi tacto. Y entonces lo vi, una inscripción casi borrada, apenas discernible, que decía: cuando la luz regrese. ¿Qué significaba eso? ¿La luz de un día nuevo? ¿O algo más metafórico, más profundo? Justo al lado, un pequeño orificio, tan diminuto que casi lo paso por alto, una foto descolorida.
si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Miré el sello, el metal corroído que unía las dos partes de la caja. Estaba unido de una forma peculiar, no un candado, sino una especie de soldadura antigua y gruesa. Saqué una navaja de mi mochila, una herramienta que llevaba para emergencias, nunca para esto. Mis dedos se deslizaron sobre la hoja fría, un contraste con el calor febril que sentía en las palmas. ¿Estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida? ¿O de desvelar algo que el mundo necesitaba saber? La navaja encontró la unión del metal y presioné. Fue un sonido sordo, un crujido metálico que pareció resonar en todo el lugar abandonado. Cada pequeño movimiento, cada raspado del metal, era amplificado en el silencio sepulcral. El tiempo pareció ralentizarse. Cuestionaba mi cordura con cada minúsculo avance. ¿Quién en su sano juicio ignoraría todas las señales? ¿Quién desafiaría un peligro no abrir con tanta imprudencia? Un último empujón, un golpe seco, y el sello cedió. El metal se rasgó con un gemido grave, el chirrido del óxido al separarse. La tapa se levantó unos centímetros, apenas. En ese instante, una ráfaga de viento helado me golpeó la cara y algo cayó con un golpe metálico justo detrás de mí. Salté, girándome, el corazón en la garganta. Estaba siendo observado. ¿Era una advertencia final? ¿Un último intento de la caja para que desistiera? De nuevo, nada. Solo el viento que parecía bailar con mi miedo. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor que recorría mi cuerpo. Me preparé para lo peor, para un hedor insoportable, para una visión grotesca. La tapa se abrió por completo. Solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía más densa, más profunda que la de la propia noche que me rodeaba. Una oscuridad que lo absorbía todo. Mis ojos se esforzaron por distinguir algo en el abismo que se abría ante mí. Era como mirar un agujero negro, sin profundidad, sin forma. Solo vacío. Y entonces sucedió. Un destello. Un relámpago fugaz de luz rojiza surgió del interior de la caja. No era una luz eléctrica, sino algo más orgánico, pulsante. Y con ese flash llegó un sonido. No era un ruido, no era un chasquido, era indescriptible. Algo agudo, metálico y a la vez como un lamento ahogado. El corazón se me disparó en el pecho. ¿Qué era eso? La luz roja comenzó a crecer, débil al principio, como una brasa moribunda, luego expandiéndose, llenando el interior de la caja con un resplandor carmesí. Y en esa luz pude ver algo se movía. Formas indistintas, fluctuantes, como tentáculos de humo o sombras animadas, danzando en la penumbra rojiza. Era como si el interior de la caja contuviera un fragmento de otra dimensión. Pero no terminó ahí. El silencio se rompió por un sonido rítmico, un latido. Tum, 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 tum. Cada vez más fuerte, como si un corazón invisible estuviera cobrando vida justo debajo de mis manos. A eso le siguió un zumbido, un murmullo constante que poco a poco se fue transformando en algo más. Voces ahogadas, superpuestas, como un coro lejano de lamentos y susurros incomprensibles. No podía entender las palabras, pero la intención, la desesperación, el miedo eran palpables. ¿Qué era esto? ¿Un truco? ¿Una broma macabra? Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Y mientras intentaba asimilar el caos que se desataba, sentí algo. Una gota fría, como de rocío, me cayó en la frente. La ignoré por un segundo, inmerso en el espectáculo de la caja. Pero luego, una de las voces,
Una voz distorsionada y gutural pareció emerger del coro, resonando en mi cabeza. Una única palabra, clara como el cristal, aunque susurrante y escalofriante. ¿Escuchas? Me estaban hablando. La caja me estaba escuchando a mí. El frío se intensificó. No era solo el aire, venía de la propia caja, una helada que me calaba hasta los huesos a pesar de la luz rojiza que emitía. Las formas danzantes en su interior se hicieron más nítidas, más definidas, aunque seguían siendo incomprensibles. Parecían moverse con intención, con un propósito. No eran sombras aleatorias, eran algo, entidades, recuerdos. El latido se volvió más errático, más rápido, como si un corazón en pánico estuviera atrapado dentro. Y las voces, el coro de susurros, se hizo más cercano, más inteligible. Ya no eran solo lamentos, ahora se distinguían palabras sueltas, frases inconexas, nombres que no conocía, lugares que no existían. ¿Estás solo? Escuché, o al menos eso creí escuchar, de entre el barullo. ¿Era real? ¿O mi mente estaba colapsando bajo la presión de lo inexplicable? La gota de agua en mi frente ya no era la única. Pequeñas gotas empezaron a caer del aire. No lluvia, no humedad del ambiente, sino como si estuvieran brotando de la nada, justo encima de la caja. Eran frías, casi dolorosas al contacto. El sonido se convirtió en una vibración que sentí en la planta de los pies, un temblor bajo la tierra. La caja no solo emitía luz y sonido, estaba generando una presencia, un campo de energía que alteraba mi propia percepción de la realidad. Mis sentidos estaban abrumados. ¿Por qué había ignorado las advertencias? ¿Por qué había sido tan estúpido? Estaba activando algo que debía permanecer dormido. La sensación de ser observado, antes una mera intuición, se transformó en una certeza. No solo por la caja, sino por algo más allá. Algo que la caja había despertado. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque no veas a nadie? Esa sensación, pero multiplicada por mil, con una maldad palpable. El aliento se me cortaba en la garganta. ¿Qué había desatado? ¿Qué clase de artefacto era este? ¿Un contenedor de almas? ¿Una puerta a otra dimensión? Las explicaciones lógicas se desvanecían como humo ante la evidencia. Este objeto no era antiguo ni era misterioso. Era vivo. Y ahora yo formaba parte de su despertar. Me sentí como un eslabón, un catalizador. Todas mis certezas, todo lo que creía saber sobre el mundo, se desmoronaba a mi alrededor. ¿Y si el peligro no era lo que había dentro de la caja, sino lo que la caja podía hacer una vez abierta? Las advertencias, los símbolos, el no abrir con pintura roja, no eran solo precauciones. Eran una súplica de aquellos que supieron lo que esto era, que experimentaron lo mismo y que se esforzaron por sellarlo, por mantenerlo oculto para siempre. ¿Qué les pasó a ellos? ¿Corrieron con la misma suerte? ¿Y ahora yo estaba condenado a seguir su camino? Mi propia curiosidad me había llevado a este precipicio, a bailar con lo desconocido, sin un plan, sin una idea de las consecuencias. No era un tesoro, no era un secreto inofensivo. Esto era una fuerza, una que se estaba extendiendo, envolviéndome. El frío, el sonido, las voces, no eran estáticos, crecían, me rodeaban, me exigían una respuesta, una reacción. ¿Qué esperaban de mí? ¿Qué querían esto? La pregunta resonaba en mi mente con el mismo eco de las voces. ¿Qué has hecho? La luz roja de la caja pulsaba ahora con una intensidad febril, iluminando mis manos temblorosas. Las figuras dentro de ella se arremolinaban frenéticamente y las voces se elevaban en un crescendo ensordecedor. Ya no eran susurros, eran
impresión de que algo o alguien estaba intentando entrar en mi mente, compartir sus pensamientos, sus recuerdos, su agonía. La gota de agua se hizo un chorro. El olor a humedad se mezcló con algo metálico, a óxido y a algo más antiguo, algo que helaba la sangre. Levanté la mirada de la caja hacia la oscuridad más allá, sintiendo como el aire se volvía más denso, más cargado. La luz rojiza no se limitaba ya al interior. Proyectaba sombras grotescas en las paredes, sombras que parecían moverse por sí solas, separándose de la luz. ¿Qué había desatado